Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en el día 12 de la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Estamos avanzando en esta grandísima semana y realmente nos complace la presencia de todos ustedes. El día de hoy continuamos con el día 2 con el tema Desafíos y oportunidades para la transición energética en Paraguay. El disertante que nos acompaña el día de hoy es el ingeniero Daniel Ríos, de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, UNA. Así también vamos a dar lectura de su extenso currículum, vamos a hacer un resumen en honor al tiempo. Él es ingeniero, es magíster en ciencias de la ingeniería eléctrica. En el 2018 ingresó al Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores del CONACYT, manteniendo actualmente la categoría PRONI 1. Es coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos y de la Maestría en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Politécnica de la UNA. En el 2020 ingresó al escalafón docente de la UNA con el rango de profesor asistente. En el 2018 cofundó CRECE, el Centro de Recursos Naturales, Energía y Desarrollo, orientado a promover políticas públicas y construcción de consensos en el ámbito de la energía y desarrollo del Paraguay. En el 2022 cofundó CREX, una consultora dedicada a generar valor mediante la transferencia de conocimiento y tecnología para la mejor gestión de los recursos energéticos. De esta manera, entonces, damos apertura al día 2 de la Semana Internacional de la FEADIS. Reiteramos y destacamos la presencia de todos ustedes y cedemos la palabra al ingeniero Daniel Ríos. Adelante, por favor, estimado maestro. Buenas tardes. Gracias, Aníbal, por la presentación. Es un gusto compartir con ustedes. Espero, voy a preparar un ratito acá. Un ratito, ahí creo que está mejor para centrarse un poco en mí nomás, ¿verdad? Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Eh, bueno, nada más que agregar, nada más que agradecer la invitación. Vamos a poder conversar seguramente de manera distendida. Tengo unas diapositivas como para poder conversar, pero la idea es que se pueda, digamos, interactuar más que, digamos, una clase de alumno, de profesor-alumno, ¿verdad? Eh, yo soy de profesión ingeniero electricista, tengo un rol en la academia y en la consultoría, entonces por eso es que tenemos un monitoreo y análisis relacionados con los indicadores principales de este sector energético, lo que nos permite establecer estos patrones, estas proyecciones de tendencias, y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla un ratito. Gestionar presentaciones puede ser. Compartir pantalla. ¿Sí? La pantalla. Ahí me pueden confirmar si es que están viendo. Yo dejo de ver el chat, entonces para cualquier cosita me pueden levantar nomás la voz y yo paro. ¿Sí? Básicamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética? La energía es uno de las materias primas principales para lo que tiene que ver con la producción, con el transporte y con la calidad de vida de las personas. O sea, en la sociedad moderna es impensado, digamos, una realidad sin energía. A medida que vamos desarrollándonos como país, normalmente hace falta más energía y mejor aprovechamiento a través de innovaciones tecnológicas de manera a poder materializar esos saltos en términos de desarrollo. Por ejemplo, nuestros abuelos, con suerte, ¿verdad? Iluminaban sus casas con velas, ¿verdad? Nuestros padres tal vez ya tenían los focos incandescentes. Nosotros ahora felizmente tenemos iluminación inclusiva a nivel LED. Todo dentro de un nivel adquisitivo razonablemente promedio para la época de cada uno.
lo que da la pauta es que la disponibilidad tecnológica hace que podamos disponer de eso y facilitar una mejor calidad de vida gracias a eso. Y bueno, el sistema energético tiene que estar adaptado a esa realidad, ¿verdad? El problema con el sistema energético es que para abastecer a esa necesidad de la demanda, por una cuestión económica, estuvo basado históricamente en los combustibles fósiles. A nivel mundial, el combustible por excelencia, luego de la revolución industrial en Inglaterra, después de la segunda mitad del siglo de los 1800, estuvo basado en el carbón, inclusive hasta bien entrado el segundo siglo, digamos, de los 1900, ¿verdad? Hasta hace poquito, hasta hace 50 años. Y recién en el siglo pasado es que empiezan innovaciones como, por ejemplo, la generación hidroeléctrica, como la energía nuclear, también una alternativa, digamos, que tuvo mucha fuerza en los últimos 50 años. El problema con ese tipo de tecnología es que depende mucho del lugar, digamos, uno tiene que tener el potencial. Si uno no tiene, por ejemplo, las 7 caídas del Salto del Guairá dentro de su territorio, es difícil que tenga una generación hidroeléctrica de la capacidad de Itaipú. O sea, los recursos naturales, entre comillas, bendicen o maldicen a los países. ¿Por qué? Porque les condicionan a cómo abastecer sus necesidades energéticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo más económico, lo más común fueron los combustibles fósiles, ¿verdad? El problema es que al masificarse eso, llegó a un punto en el cual la huella, digamos, el impacto que tuvo eso a nivel mundial al ser tan masivo, hizo que, bueno, según ciertos estudios a nivel mundial, eso determine que sea insostenible y que tenga que buscarse otra modalidad de poder suministrar la misma o mayor necesidad energética, pero de otra fuente. Ahí es que aparece el término de transición, porque lo que no hablamos, no hablamos, digamos, de cambiar el uso, sino lo que hablamos es de cambiar la fuente de generación para ese uso. Y hablamos mucho de lo que es la generación renovable en ese sentido, ¿verdad? Justamente la primera diapositiva que tengo para mostrar tiene que ver con ese tipo de tecnologías que no generan a priori una huella de carbono, o sea, no generan emisiones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo la solar fotovoltaica que está acá abajo, la eólica, que son estos molinos de viento, y también la nuclear, que a priori en la generación por lo menos lo que emite como gas no es de efecto invernadero, ¿verdad? El problema es que una transición que tiene su costo, el costo es directamente asociado a los recursos necesarios para poder ajustar los sistemas. Instalar de buenas a primeras este tipo de centrales conlleva un esfuerzo económico muy grande que es desproporcionado entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo como nosotros. Nuestros países no tienen tantos recursos como los países del primer mundo como para de buena a primera decir que sí, ¿verdad? Aparte, hay una estructura productiva, ¿sí? Sobre todo en los países desarrollados, basado en el costo de la energía, que ante ciertas disrupciones como esta, meter, por ejemplo, una energía más cara en comparación con una energía más barata, que es la de combustible fósil, puede alterar los precios que sostiene la economía y finalmente, digamos, hacer que cada economía sea menos competitiva respecto a la otra. Entonces no es un esfuerzo tan colaborativo entre los países de primer mundo, sino que cada uno también ve un poco su conveniencia al respecto antes de decidir la transición. Y la última es una cuestión bien técnica. ¿Por qué? Porque básicamente hay una cuestión de control de la generación. ¿Por qué? Porque yo la cantidad de carbón o la cantidad de gas o la cantidad de combustible para un generador puedo guardar y puedo tener previsto para los momentos de poca demanda como para los momentos de alta demanda. Sin embargo, la generación renovable, como por ejemplo la fotovoltaica, genero cuando hay sol. Básicamente ese sol lo que tiene que hacer es coincidir con mi demanda para que sea una generación óptima, y eso no ocurre normalmente. Estamos en el orden de más o menos 20% de lo que es la coincidencia entre la generación solar y la demanda. Entonces,
Hay desafíos, como les mencioné, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista también técnico, ¿verdad? Lo que se traduce en que el desafío, digamos, es muy incipiente. Solamente, según el Foro Económico Mundial, solamente 13 de 115 países han logrado progreso sostenido en la década pasada, y esos países que están, digamos, en el top 10, ¿sí?, contribuyen solamente al 3% de emisiones globales de CO2. O sea, son, digamos, muy aplicados a la hora de implementar la transición, pero el impacto que van a tener es relativamente poco. O sea, los que más emiten todavía no se pusieron, digamos, las pilas al respecto, ¿verdad? Es un pantallazo, digamos, de el criterio de realidad aplicado a la idea que se plantea de la transición, digamos, una idea verde, una idea muy interesante, una idea, digamos, muy sobre todo, digamos, muy altruista, ¿verdad? A la hora de la verdad, la implementación siempre tiene, digamos, sus dificultades de índole más real y más humana, ¿verdad? Sí, ¿una pregunta? ¿O fue un micrófono nomás abierto? ¿Sigo nomás mientras tanto? Ahora, en Paraguay, nosotros pudimos aprovechar la disponibilidad de la tecnología en su momento ya madura hidroeléctrica. Estamos hablando de la década de 1950, 1960, 1970, cuando eso ya había un desarrollo tecnológico a nivel mundial de la hidroelectricidad como una alternativa de generación. Inclusive en el cono sur, las grandes represas de Brasil ya datan de la década de 1930. Entonces nosotros, de hecho, Itaipú surgió como parte de expansión del sistema eléctrico brasileño, que comenzó alrededor de la ciudad de San Paulo y su cinturón industrial, y luego fue expandiéndose de manera concéntrica hasta llegar a la frontera, viendo qué recursos más había disponible como para aprovechar, ¿verdad? Entonces, nosotros nos subimos a ese barco, felizmente una tecnología madura, una tecnología que no emite, que es, digamos, renovable en ese sentido, tiene una huella debido a la creación del embalse. A costa de la construcción de Itaipú, nosotros, por ejemplo, tuvimos que inundar la parte de los Altos del Guairá, ¿verdad?, que eran un monumento que se dice era mucho más impresionante que la catarata de Iguazú, por ejemplo. Así también ya se le tuvo una huella, sobre todo en la ciudad de Encarnación. No sé si hay gente de Encarnación presente, se van a acordar si son de aquella época de la famosa zona baja, que ahora no existe más, pero ahora es un complejo impresionante de costanera, más playa, más edificios, más shopping, ¿verdad? Entonces hay relaciones de compromiso, ¿verdad? En términos de resultado, lo que vemos es una suerte de compensación a nivel social por el hecho de haber creado el embalse a costa de una huella ecológica, ¿verdad? Pero en definitiva, ahora en operación, en funcionamiento ya pleno, una generación limpia y renovable, ¿verdad? Entonces, nuestra generación felizmente tiene esa característica, no tenemos problemas de transición energética en ese ámbito. Entonces, podemos decir que nuestras fuentes de energía en el país son mayoritariamente de esa naturaleza. Según datos del 2020, esto está, digamos, pendiente de actualizar con últimos datos, pero la película más o menos se mantiene igual. Tenemos alrededor del 40% de hidroenergía dentro de lo que es la disponibilidad. Tenemos 36% de biomasa, que la leña y otros subproductos forestales que se utilizan para quemar, para calor directo y para generación de vapor, de calor para vapor, ¿verdad?, que son de carácter nacional enteramente y renovable, ¿verdad? Y un 24% de lo que representa la oferta total es derivado de petróleo, que están destinados al sector transporte en su totalidad. Entonces, desde el punto de vista de la oferta, tenemos 76% nacional y 24% importado. Desde el punto de vista de la demanda, no obstante, solamente el 17% de la demanda hace uso de toda la hidroelectricidad disponible. La diferencia de hidroelectricidad se sigue exportando a los países vecinos que son copropietarios de las centrales binacionales de Itaipú, Brasil, y ya se está Argentina. Y por el contrario,
la mayor cantidad de energía que se consume es biomasa, que en un 43% del total se va destinado casi en su totalidad al sector industrial, que vamos a decir, le consiste en uso de calderas y hornos, ¿verdad? Para, digamos, cocción, calor directo, y calderas para la generación de vapor, y derivados de petróleo que en su totalidad sirven al sector transporte en Paraguay, ¿verdad? Es una película, digamos, que se invierte. ¿Por qué? Porque en el consumo solamente el 60% es nacional, y la forma en la que se utiliza la biomasa, en este caso, tampoco es sostenible, en el sentido de que la madera, para que sea sostenible realmente, tiene que tener un certificado, ¿verdad? Que de manera muy limitada todavía existe, de sostenibilidad, y el valor de la energía, digamos, importada y contaminante aumenta a un 40%. Y esa electricidad que se utiliza mayoritariamente en el sector residencial, que no necesariamente representa un uso productivo, o sea, la generación de productos, digamos, manufacturados, que pueden representar una economía un poco más desarrollada, sino que está destinada principalmente al sector residencial. Y el sector residencial, si bien representa una mejor calidad de vida, el uso de la electricidad con respecto a la otra fuente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a una, por ejemplo, iluminación moderna, a una cocción moderna que no genera, por ejemplo, humo, y sobre todo también a una climatización que es también moderna mediante los aire acondicionados. El valor agregado que tiene el uso industrial de la electricidad es la creación de empleos calificados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no estamos destinándole toda la electricidad posible al sector industrial, relegándose solamente al 11% de lo que se utiliza en su totalidad. Sin embargo, el sector industrial se mueve casi totalmente con biomasa, lo que está asociado a una industria un poco más, digamos, desfasada en términos de modernidad, lo que está asociado también a una cuestión de poca competitividad, y también la creación limitada de empleos, ¿verdad? Evidentemente, si es que estamos hablando de que la electricidad tiene beneficios para el sector industrial en términos de competitividad, en términos de generación de empleo, lo que puede generar un efecto multiplicador a nivel económico nacional, la pregunta es por qué no se hace esa transición también en el lado de la demanda. Y la cuestión es relativamente sencilla. Hay una barrera tecnológica para poder adoptar una nueva fuente moderna, en este caso la electricidad. Los equipos eléctricos, sobre todo los industriales, tienen su costo, y en ese sentido quienes tienen que comprarlo son los empresarios, que hacen eso como una parte del negocio propio que tienen. Es decir, hacen la inversión solamente en la medida que genere rentabilidad dentro de un plazo razonable, ¿verdad? Y la cuestión es que el costo de estos equipos generalmente es muy alto comparado con los costos convencionales, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los periodos de recupero son demasiado largos para lo que se justificaría dentro de lo que tenemos a nivel productivo nacional. Hablo evidentemente a grandes rasgos. Hay sectores y sectores que, mirando con lupa, pueden ser algunos más viables que otros. Esto es como para brindar nada más que un contexto, ¿verdad? El tema es tratar de explicar cuál es el asunto con nuestra electricidad, ¿verdad? Y la cuestión, digamos, que pasa con la biomasa y con los derivados de petróleo es justamente eso. Hay un bloqueo tecnológico, hay una barrera tecnológica, porque hay una tecnología madura y barata que ya está instalada, y cuyo cambio para electricidad, para no dar el ejemplo más de los hornos eléctricos, por ejemplo, está el tema de los autos eléctricos cuando hablamos de transporte, ¿verdad? Hablamos de lo mismo cuando presentamos el auto eléctrico. Es una maravilla, es un chiche, ¿verdad? Todos queremos un auto eléctrico hasta que tenemos que ir a comprarlo y nos damos cuenta que cuesta 2 o 3 veces más, ¿verdad? Entonces, a eso yo me refiero con una barrera que requiere, digamos, superarse para poder implementar realmente la transición, ¿verdad? Y hay cuestiones que hacer al respecto. Hay, por ejemplo, una curva de maduración natural de este tipo de tecnología, que una vez que
vaya avanzando el tiempo, van a bajar de costos, ¿verdad? Y van a ser más accesibles y más competitivos respecto a lo convencional. Y hay otra cuestión que puede incentivar también desde el punto de vista regulatorio, como por ejemplo incentivos y otros de parte, sobre todo del gobierno, de la municipalidad y otros para, mediante, por ejemplo, la eliminación del pago de habilitaciones, por ejemplo, para vehículos eléctricos, puede servir como un incentivo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre ahora mismo en Paraguay. Si uno compra un vehículo eléctrico, está exonerado el pago de habilitación municipal en todos los municipios del país, ¿verdad? Evidentemente que es un incentivo muy pequeño comparado con el costo, pero hay el ejemplo nada más lo que trata de graficar es que hay medidas que están tendiendo a esa transición. Ahora, cuando también todos decidamos apostar por la electricidad, hay que también reconocer que, bueno, tenemos centrales que son limitadas y tenemos un consumo que está disperso por todo el país. Para poder llegar de manera capilar, de manera distribuida a todo el país, hace falta un sistema técnico que es muy complejo y muy costoso para operarlo, mantenerlo y ampliarlo. O sea, estamos hablando de inversiones que son multimillonarias en términos de nueva generación, en términos de nueva transmisión y en términos de nueva distribución. Y eso es lo que generalmente sufrimos cuando vemos, por ejemplo, los cortes de energía de mayor o menor medida en los últimos años. Y todos somos capaces de hacer el racional de que tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá y tenemos Acaraú, que son las tres centrales que mostré anteriormente, que tienen suficiente capacidad todavía para nuestra demanda. Por eso es que seguimos importando, por ejemplo, Brasil y Argentina. El tema es que las redes tienen que estar aptas para traer esa energía a nuestro centro de consumo. Y es en esas redes en donde generalmente hay cuello de botella y sobre todo a veces sobrecargas que afectan el suministro. Entonces, esos son, digamos, los condimentos que hacen que el problema de la transición tampoco sea tan sencillo de resolver, pero que una vez identificado puede plantear ciertas alternativas de solución, ¿verdad? Justamente alrededor de esa alternativa de solución, primero que nada muestro lo que es el mapa eléctrico de Paraguay. Es un mapa que es lindo ver desde afuera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, por ejemplo, al mapa de los departamentos o al mapa de las rutas, ¿verdad? Este es el mapa de lo que serían las rutas, entre comillas, eléctricas en Paraguay. Vemos que hay digamos, un cinturón, digamos, un cinto, ¿verdad? En el medio, que es el corredor principal, el más robusto que conecta Itaipú, que es la principal generación, con Asunción, que es el principal centro de consumo. En términos de ruta, sería paralelo a la ruta 2, ¿verdad? Y ahí están nuestras líneas principales. De esa línea dependemos. Luego están otra conexión, digamos, muy importante que viene también ya desde el sur, paralelo a lo que sería la ruta 1, desde el departamento de Misiones hasta el departamento central. Y luego tenemos otras líneas que llegan a las cabeceras departamentales. Por ejemplo, tenemos una línea que conecta Encarnación con Ciudad del Este, tenemos una línea que conecta el este del país con Salto del Guairá, tenemos una línea que va al norte que conecta San Pedro, Concepción, Amambay, y luego termina en el Chaco, que es el último punto de consumo en la región occidental. Ampliar este sistema es un desafío. Nuestra demanda está creciendo. Está la proyección de demanda de 1990 hasta 2024 inclusive. El patrón de crecimiento es exponencial. Se creció 10 veces más en 32 años. ¿Sí? En 1990 la demanda máxima era de 425 megavatios, que es más o menos lo que consumen ahora las ciudades de San Lorenzo y Lambaré, ¿verdad? Y las ciudades aledañas. Ahora mismo nuestra demanda es del orden de 5.027, ¿verdad? En marzo de 2024 hubo vamos a decirle, una desaceleración pronunciada a efecto de la pandemia, ¿verdad? En 2020 y 2021 que se ve reflejado en el gráfico, sin el cual hubiera sido inclusive tal vez mayor el crecimiento, ¿verdad? Abastecer este crecimiento, o sea, el sistema anterior debería estar preparado para eso y representa evidentemente un desafío técnico porque esta demanda está distribuida por todo el país y eso conlleva su esfuerzo económico que está plasmado acá en esta tabla según el último plan maestro de la ANDE. Se prevén inversiones por el orden de 9.000 millones de dólares para los 20 años hasta 2040.
desde 2021 a 2040. 2021 es la última fecha del plan maestro de ANDE, el último vigente, lo que da una razón de 730 millones de dólares anuales que se requiere invertir para reforzar toda esa cadena, nueva generación, nueva transmisión, nueva distribución y sobre todo nuevos elementos, digamos, de comunicación y de automatización de las redes para que, por ejemplo, las fallas se repongan más rápido y ya no tengan que venir los operarios manualmente a solucionar, ¿verdad? Todo eso es la parte de información y comunicación. Entonces, esto es un requerimiento muy importante de recursos, ¿verdad? La ANDE actualmente, a modo de referencia, está invirtiendo solamente 350 millones de dólares, entonces está por la mitad de lo que requiere invertir. Y hay problemas sistémicos detrás, como por ejemplo esto que está representado aquí, que es la relación entre lo que le cuesta a la ANDE, porque la ANDE es una empresa que revende energía de las centrales binacionales. La ANDE lo que compra de Itaipú, se le hace una factura y la ANDE tiene que pagar eso. Y también hay Yacyretá, que son las principales acaraduras propias, o sea, no tienen que pagar ni una factura ahí, pero en magnitud no se puede depender solamente de Acaradú. Y luego tenemos lo que la ANDE recibe de los consumidores, que es el precio medio, que es la azul más oscura, ¿verdad? La azul más clara es el costo. Hay una diferencia pronunciada entre ellos, en donde hay veces inclusive que la energía le cuesta más a la ANDE de lo que tiene la capacidad de recuperar. La tarifa no se actualiza desde 2017, es decir, ya pasaron casi 7 años sin un ajuste a nivel por lo menos residencial, que es el principal consumo. Y en ese sentido es un desafío atendiendo a que por lo menos se necesita invertir el doble de lo que se está invirtiendo, ¿sí? Y eso se refleja en los resultados de la ANDE. Esta es una comparación entre los egresos y los ingresos. La ANDE está teniendo una diferencia que va creciendo. Primero fue una diferencia de casi 60 millones de dólares en 2021 y en 2022 fue de 80 millones de dólares entre lo que compra, que le cuesta más, y lo que recupera debido a la venta de electricidad a los usuarios finales. Evidentemente hay otros problemas detrás, como por ejemplo problemas de gestión, problemas de pérdidas, problemas de robo de energía que corresponden que la ANDE solucione, pero también eso son parte, digamos, del problema que tiene que ser analizado en su conjunto. Es un desafío realmente muy importante. ¿Cuánto cuesta la electricidad hoy? La Central Nacional de Acaraí tiene un costo alrededor de los $3 por megavatio hora, un costo muy, pero muy bajo. Es una central, digamos, de administración propia de ANDE. Y bueno, ya está amortizada, ya el crédito, digamos, que se tomó para poder pagar esa central ya se terminó de pagar completamente. Esos son gastos ya de mantenimiento y de operación nomás. Y las centrales binacionales, que Itaipú, digamos, es, entre comillas, la más visible, tiene el costo del orden de $30 por megavatio hora, que significa casi 10 veces más que lo que cuesta Caradil, solo con la limitación de capacidad de Caradil, que no es suficiente para toda nuestra demanda. Esto tiene el potencial de bajar todavía más en virtud a la negociación del anexo C, que está previsto que se dé para el 2027 entre Brasil y Paraguay en el marco de lo que es Itaipú, ¿verdad? El problema es que en un momento dado Itaipú ya no va a ser suficiente para nosotros. Vamos a tener que necesitar nuevas centrales hidroeléctricas y otras, como las solares fotovoltaicas, ¿verdad? El problema es que esas centrales tienen otro costo. Según el plan maestro de la ANDE, que prevé unos precios de referencia de ese tipo de tecnología, está en el cuadrito, digamos, de la derecha. Hay centrales, pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas y otras que en el equivalente, digamos, tienen un valor de $65 por megavatio hora, que es el doble de lo que cuestan las binacionales hoy y va a ser más inclusive de lo que puede costar en el 2027. El problema es que vamos a tener que pagar igual el precio de la energía por estas centrales una vez que, repito, las centrales que existan ya no sean suficientes. Y ese es un problema atendiendo a que inclusive hoy con las centrales que son, digamos, relativamente baratas, ya tenemos problemas con el proveedor de electricidad, que es ANDE, que no consigue, digamos, compensar lo que son los ingresos y egresos. Entonces,
el principal desafío, aparte de los mencionados anteriormente respecto a las barreras tecnológicas en la transición, está en el financiamiento del sector eléctrico, que es, digamos, el mensaje principal también detrás de estos números que estoy mostrando, ¿verdad? Este mensaje es el que termina de redondear. Desde el punto de vista de las fuentes energéticas, tenemos desafíos tecnológicos con la adopción de una movilidad sostenible, que es relativamente más cara que la movilidad convencional, que es la que consume todos los hidrocarburos dentro del sistema energético actual, que son más o menos el 40%. Luego tenemos el problema del uso de la biomasa, que también representa una barrera por la disponibilidad de leña barata que hay en nuestro país, y también el costo que implica el cambio hacia un uso de leña más eficiente e inclusive un uso de hornos eléctricos. Y luego tenemos, una vez apostando por la electricidad, el problema de, bueno, cómo financiamos el crecimiento del sistema eléctrico, atendiendo a que hay una cuenta que pagar a las centrales nuevas que existan y hay una cuenta que recibe el operador, que es la ANDE, de los usuarios, donde la tarifa no se mueve, ¿verdad? Entonces, con esta película es que nosotros estamos encaminando las investigaciones que hacemos en el GICE, en la Facultad Politécnica. La pregunta que tenemos posterior al 2023, que era como el año insignia alrededor de Itaipú, del anexo 6 y compañía, es, a partir de ahora lo que tenemos que ver es cómo mantenemos, más allá de Itaipú, y cómo se renegocia y cómo eso puede impactar en el país. Ahora la pregunta sería cómo mantenemos el sistema eléctrico como sostén del desarrollo de Paraguay, atendiendo a que tenemos que seguir creciendo. Y hay una noticia muy importante que tuvimos en los últimos meses, que fue el grado de inversión. El grado de inversión se consiguió para seguir creciendo, evidentemente. Para seguir creciendo vamos a tener que usar seguramente más energía, porque el grado de inversión lo que quiere es justamente recibir inversiones que complejicen esa economía, y naturalmente eso va a conllevar un mayor uso de energía. ¿Cómo va a estar listo el sector, el sistema eléctrico para abastecer esa nueva demanda? La pregunta. Y las líneas estratégicas en ese sentido son que forman parte, digamos, de las investigaciones que estamos explorando como para brindar respuesta a esta pregunta, es infraestructura de acorde con energías renovables, fortalecimiento institucional y regulatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que haber reglas claras para que estos actores vengan a participar del sistema eléctrico. Ningún inversionista va a venir a invertir en una nueva central, por ejemplo, de paneles solares, si es que no tiene idea clara sobre cuál es el precio de compra de esa electricidad. Eficiencia energética, podemos ser más eficientes y consumir menos teniendo el mismo uso, y con eso ayudamos un poco a que el sistema tenga algún tipo de alivio mediante la reducción de la energía utilizada. También tenemos desafíos respecto a la accesibilidad a la energía en lugares sobre todo distantes. Hay compatriotas, sobre todo en los puntos estratégicos de la frontera, que todavía no tienen un acceso confiable a la electricidad. El transporte sostenible es un gran desafío, atendiendo a la nueva disponibilidad de unidades eficientes, pero su costo representa ya una barrera. Y luego lo que es la integración energética, realmente poder hablar de igual a igual con los países vecinos respecto a las necesidades mutuas de energía que tenemos, y no solamente las centrales binacionales, sino más allá, ¿verdad? Entonces, en resumen, hay avances que son significativos. Sin embargo, hay falta de señales regulatorias, de incentivos y de precios, que todavía no representan vamos a decirle, un terreno fértil para las inversiones. Estos inversionistas necesitan de mayor certeza para el retorno de las inversiones. Actualmente eso es incierto, y eso es importante, digamos, por el lado, digamos, positivo. ¿Por qué? Porque salvando esas desventajas, el sector energético y el eléctrico en particular, debido a la magnitud de inversiones que representa, tiene el potencial de sostener el crecimiento económico y de sostener, inclusive, de aumentar el famoso grado de inversión, ¿verdad? Entonces, para aprovechar por lo menos 12 minutos, creo que estoy en tiempo, ¿verdad?, de conversación. Esta es la presentación que tenía, así que le agradezco a todos por su atención, y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta?
Muchas gracias, estimado profesor Daniel Ríos, por la brillante presentación. Estamos recibiendo algunos mensajes en el chat público para ver si es que hay alguna pregunta y hasta ahora solamente mensajes de apoyo, de agradecimientos y están expresando justamente su conformidad con la exposición, estimado profesor Daniel. Al Genial. parecer no hay preguntas. Ahora Acá sí dice, leemos hay una un pregunta mensaje, que dice lo Cristian del... Maidana. ¿Hasta Ah, cuánto puede subir el consumo de la energía eléctrica si toda la demanda actual cubierta por biomasa y combustibles fósiles fuera sustituida por electricidad con las condiciones de generación actual? esa es una muy buena pregunta. Y conlleva un estudio, digamos, eh, preciso respecto a la forma de movilidad que tenemos, que son, la principal es la de transporte pesado, ¿sí? En donde la mayor cantidad de combustible fósil que se utilizan los tractocamiones, que son los que sostienen el sistema logístico a nivel nacional, sobre todo graneleros, ¿verdad? Son los que consumen más combustible fósil, diésel sobre todo, ¿verdad? Nosotros actualmente tenemos un margen de, digamos, de generación de electricidad del orden del 40 al 30%, ¿sí? De la demanda máxima, según lo que experimentamos en este marzo que pasó. Eso representaría un margen solamente para sostener lo que tenemos en los próximos 5 años. Es decir, si hablamos de una transición de esa demanda digamos, de transporte pesado, que todavía tal vez en términos eléctricos sea nomás lo incipiente, si hablamos de transporte de movilidad particular, ¿verdad? Nosotros no tenemos un margen, digamos, tan holgado, ¿sí? O sea, tenemos por lo menos o hasta 5 años como para favorecer una introducción de eso, y en la medida, en la introducción de eso, tendríamos que actualizar nuestro sistema de generación con fuerza, ¿verdad? Ahora, hay estrategias que se puede utilizar para poder extender nuestra fecha límite un poco más y armonizar un poco estas situaciones. Por ejemplo, pueden haber esquemas de recarga pública de vehículos eléctricos, por ejemplo, en donde haya una tarifa diferenciada o una posibilidad directamente de cargar solamente en las horas en donde el sistema no está bajo demanda máxima, ¿verdad? Que es sobre todo el horario de la madrugada. Ese horario de la madrugada sería el más, digamos, viable para poder abastecer eso. Y en ese sentido, lo que podría realizarse es un esquema regulatorio que facilite esa carga mediante una tarifa diferenciada, ¿verdad? Si es que nosotros podemos meter esa demanda en los horarios de hueco de valle, podría facilitarse la transición y no generar un estrés innecesario al sistema. Lo que pasa nomás es que ahí dependemos de estos sistemas de comunicación, de medidores, de control, de supervisión, que también conlleva una inversión y una coordinación a nivel institucional. Entonces, también eso conllevaría un esfuerzo, si bien de inversión no tanto, ¿verdad? Pero igual representa un desafío, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que hasta 5 años podríamos tener margen como para poder dar la bienvenida por lo menos al primer contingente de ese tipo de inversiones, para después sí tener que actualizar nuestro sistema de generación ya con fuerza. Había otra pregunta acá, el tema climático y la falta de agua en nuestra región, que creo que es un tema tan interesante que Fabio Mascheroni preguntó, ¿verdad? Ese es un tema relevante y hay estudios que yo puedo compartir que unos colegas hicieron, que tratan, digamos, de analizar esas cuestiones hidrológicas, en donde lo que se analiza es el caudal de los ríos a servicio de la generación hidroeléctrica. Nosotros estamos sintiendo una bajante muy marcada de lo que es el río Paraguay, que no es un río hidroeléctrico, ¿verdad?
nuestro río hidroeléctrico y nuestra cuenca hidroeléctrica por excelencia, la cuenca del Paraná, que de alguna u otra forma está un poco más cubierta ante esas bajantes. Evidentemente que hay un límite para eso. Y de hecho que vimos problemas con eso en épocas, digamos, de gran sequía, que fue sobre todo en 2021. Me parece que sufrimos una importante. A favor de eso lo que tenemos es evidente, y habiendo dicho eso, esos márgenes, digamos, extremos son los que pueden estar vistos en estos estudios que podemos compartir como para poder analizar más con profundidad, ¿verdad? Ahora, hay formas, digamos, de paliar esa exposición. ¿Por qué? Porque nuestras épocas de sequía están asociadas a nuestras épocas de baja demanda, ¿verdad? O sea, acá lo que tenemos es una época de estiaje de marzo a septiembre que coincide con el otoño y el invierno, que es la época en donde consumimos menos electricidad, y tenemos una época de lluvia en el cono sur que coincide con la primavera y el verano, que va de septiembre a marzo, que es donde más consumimos. Entonces, felizmente tenemos más agua cuando más agua necesitamos y tenemos menos agua cuando menos agua necesitamos. El tema es cuando tenemos anomalías como mucho calor en invierno, por ejemplo, en donde vamos a tener que ver cómo paliar en la medida en que nuestra demanda crezca, cuál es nuestro margen, ¿verdad? Lo otro sería analizar el concepto de diversificación de la generación, que sería depender de otras tecnologías, no solamente la hidroeléctrica, como por ejemplo los paneles solares. Los paneles solares, inclusive hay formas de inclusive tener paneles solares flotantes, pueden ser un complemento para la generación hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque permiten, al generar electricidad en momentos de disponibilidad del sol, que coincide con el pico del mediodía, por ejemplo, en nuestro país, hace que haya agua que se pueda guardar. Si es que no existieran esos paneles solares, esa agua tenía que ser turbinada para generar electricidad. Al tener paneles solares, uno puede guardar esa agua y utilizarla a la noche, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la forma de mitigar la exposición al cambio climático, sobre todo en términos hidroeléctricos, es con la diversificación con otras tecnologías, entre las cuales la solar fotovoltaica puede ser una alternativa interesante. Y bueno, eso yo creo que no también respondo lo que menciona Cristian, ¿verdad? En ese sentido, lo único que tú agregar respecto a su pregunta, cuando hablamos de potencial hidroeléctrico compartido, hay una cuestión diplomática detrás y siempre tiene su dificultad a la hora de negociar con los vecinos. Entonces, yo creo que el gobierno, según los planes que está lanzando, y que yo coincido, ¿verdad? Hay un concepto de seguridad energética que es la de tener el toro por las astas, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos tener la posibilidad de tener las centrales bajo control y que sean nuestras, ¿verdad? Mejor, porque nuestras necesidades pueden ser cubiertas por nosotros mismos y no dependemos, digamos, de negociaciones con terceros países. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo internamente sobre cuánto es el costo de esa electricidad, porque hay que pagar la cuenta, básicamente. Entonces, esa sería, digamos, el panorama completo a mi criterio para esa pregunta. Muchísimas gracias, estimado profesor ingeniero Daniel Ríos, por la brillante disertación. Estamos muy agradecidos por haber participado en este día 2 con usted. Muchas gracias a los presentes también. Daré lectura de un certificado de reconocimiento y agradecimiento otorgado por resolución de canal número 56 de 2024, Universidad de la Integración de las Américas, otorgado a Daniel Ríos por su experta disertación en la videoconferencia magistral Desafíos y oportunidades para la transición energética en Paraguay, realizado en la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA, Asunción 10 de septiembre del 2024, firman el doctor Eduardo Francisco Chavarrijó, rector, y la doctora Ivonne Jacqueline Alarcón Villalobos, decana. Así también invitamos a los presentes que se sigan manteniendo en línea, ya que a continuación tendremos también otra ponencia y vamos a continuar con la semana de la FEADIS. De esta manera, entonces, cerramos el día, o mejor dicho, la jornada, o mejor dicho, esta exposición por parte del ingeniero Daniel Ríos, y nuevamente agradecemos su excelente ponencia, estimado profesor.
Por favor, agradecido en tu persona, Aníbal, con la facultad, con la universidad y con todos los presentes. Estoy en contacto para lo que necesiten. Un gusto estar con ustedes.